¿Qué es una casa? Lugar de refugio. ¿Qué más? De descanso, de protección, de reunión. De hecho, se usa el término casa cuando se refiere también a la familia. Sí, cuando se refiere a la familia es en mi casa. Y generalmente uno no está pensando simplemente en el lugar físico, sino en el hogar. ¿Sí? Sí. Casa. Muy bien. Y hoy quiero mencionarles, basados en el libro de Josué, y también se refería, bueno, a una habitación, a una descendencia, a una genealogía, a una región. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 10 del libro de Josué, donde sabemos que Josué entra a la conquista, es el sucesor de Moisés. Josué 10. ¿Cómo era que se llamaba Josué antes que Moisés le cambiara el nombre? Oseas, luego llamado Josué. En el capítulo 10, bueno, desde capítulos atrás, pero quiero empezar en el capítulo 10, sus Biblias deben titular algo así como derrota de los amorreos. Y vamos a ver unas conquistas que hace Josué. Estas conquistas que hace Josué son de unas ciudades. Y esas ciudades, una ciudad como tal es una casa. ¿Sí? Sin duda alguna, una ciudad es una casa. ¿Por qué? Tiene el mismo efecto que les mencioné ahora. Es un lugar donde habitan las personas. Y seguramente en la antigüedad, esas ciudades se formaron. ¿Cuál fue el origen de las ciudades? Familias. ¿Sí? Por eso hay algunas ciudades que conservan en esencia muchos o algunos apellidos comunes a esas ciudades. Por ejemplo, un apellido común a la ciudad de Cali, ¿cuál será? No, Caicedo. Muy bien, Caicedo. ¿Qué otro apellido que sea como común y tiene ese apellido es caleño? García, no, García creo que es antioqueño. ¿Cierto? Creo que García es antioqueño. Por ejemplo, Gómez es antioqueño. Gómez es muy antioqueño. Rodríguez es caleño también. Cabal, bueno. ¿Por qué? Porque un grupo de familias, y seguramente una pequeña familia, fue estableciendo o fue creciendo y se fueron estableciendo como ciudades, y por eso es la casa. ¿Cómo? Rodríguez, sí. Rodríguez también. Muy bien. Sí, de hecho hay muchos Rodríguez en Cali, ¿no? Es muy común ese apellido Rodríguez. Cuando Josué está conquistando la tierra, pues va a encontrar unas ciudades que van a tener unas características. Generalmente, si ustedes miran, cada casa tiene una característica, hay como una cultura inherente de la casa, en gastronomía, en la forma de organizarse también, hasta la forma de cómo organizan los cajones, cómo organizan la casa. Hay unas culturas que se van acostumbrando en esas casas. Josué conquista ciudades y eso hacía parte de la promesa que el Señor le da, que eran ciudades que estaban habitadas, y estas ciudades que fueron habitadas por familias tenían unas características. Y quiero partir de un versículo, póngale la cintica Josué 10, y con ese versículo vamos a terminar, y es Salmo 84, versículo 10. Salmos 84, 10. Dice, porque en la Reina Valera dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las
casas de maldad. ¿Sí? Aquí hay en una transliteración, en una traducción literal de la Biblia, a mí me parece muy bonito porque dice, aquí dice, escogería estar a la puerta. Aquí dice así, prefiero ser portero en la casa de mi Dios, prefiero ser portero en la casa de mi Dios, que habitar en las casas de maldad. ¿Sí? Entonces, vamos a distinguir aquí en Josué las casas de mi Dios, las características de la casa de mi Dios, como dice el rey David, pero también las características de las casas de la maldad. ¿Sí? Moradas de maldad son casas de la maldad. Y cuando Josué empieza la conquista, va a conquistar algunas casas que tienen unas características. Aquí vamos a ir a concluir, así espero, pues, ¿en qué casa quiero morar yo? ¿Y cuál va a ser mi casa? Hay casas de maldad, entonces, como dice David, y también hay casas del Señor, o más bien la morada del Señor. Y vamos a ver 12 ciudades que conquista Josué, que eran 12 casas que tienen unas características que a veces son casas en donde el creyente elige vivir, ¿sí? Pudiendo morar en la casa de mi Dios, pues a veces el creyente elige morar en las casas de maldad. Y vamos a ver 12 casas de maldad o 12 ciudades que tenían unas características que conquistó Josué. Pero acuérdense de algo que pasó. Josué debía llegar a conquistar, ¿y qué hacía con esas ciudades? No las destruían. ¿A quién debían destruir? A sus gentes. ¿Y cuál era el anuncio del Señor? Si no las destruyen, esos pueblos los pueden terminar conquistando, contaminando. Entonces, estas 12 casas, que eran muchas más, pero yo tomé 12, estas 12 casas tenían unas características que si no desarraigaban, podrían terminar morando el pueblo en medio de esas casas. Ojo, era el pueblo que estaba llamado a morar ¿en qué casa? En la casa de mi Dios. Pero que si no desarraigaban esas casas, ellos iban a terminar morando en esas casas de maldad. Ahora, ¿qué quisiera que usted concluyera hoy? Si usted está morando en la casa de mi Dios o está morando en las casas de maldad. Vamos a ver qué eran esas casas de maldad. Josué capítulo 10, versículo 11 dice: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Aquí está hablando de la derrota de los amorreos. Y los amorreos se fueron para una casa. A propósito, acuérdense que cuando lean en la Biblia el prefijo bet es casa. ¿Listo? Bet es casa. Casa es bait, como sustantivo bait. Pero cuando ustedes lean en la Biblia el prefijo bet es casa. Por ejemplo, Betel es casa de Dios. Acuérdense que el sufijo él es Dios. Entonces, Bet-tel es casa de Dios. Por ejemplo, Bet-shalom, casa de paz. Y G-bet, no sabremos, pero que tiene nombre de casa, tiene nombre de casa. ¿Sí? No, G-bet, hay que buscarle la etimología. G-bet puede tener etimológicamente, podría querer decir algo como el Señor es mi casa. Podría, porque G-bet se podría escribir con la letra Yod, que es un prefijo y una contracción del nombre de Yahvé. Es muy posible que G-bet pueda querer decir casa de Yahvé. Es muy posible. Voy a consultar al profe a ver qué me dice. Pero no es descabellado. ¿Sí? Bueno, si es que trabaja con judíos, podría preguntarles exactamente. Bet-shalom entonces sería casa de paz. Muy bien, muy bien. Y Bet-helem, que de viene Belén. Helem, pan. O sea que Bet-helem es casa del pan. Bueno, panadería en colombiano,
pero suena más bonito casa del pan. ¿Listo? Casa del pan. Ahora, ¿qué ciudad conquistó aquí Josué? Bet Orón, ¿sí? Bet Orón. Póngale cuidado a la casa que conquistó acá. Dice que allá huyeron los amorreos. Y esa palabra Orón quiere decir hueco, hoyo. O sea que esta casa era la casa del hueco, a donde huyen los amorreos. ¿Ustedes creen que es un buen lugar para habitar la casa del hueco? ¿Ustedes vivirían en un hueco? No, yo no. O sea, les digo, la Biblia dice mejor vivir ¿dónde? ¿Arriba o abajo? ¿Adelante o atrás? A veces, no hay necesidad de vivir en el hueco, pero el creyente decide vivir en el hueco, porque vivir en el hueco implica menos esfuerzo. ¿Sí? Porque vivir en el hueco implica vivir más barato. ¿Sí? Es escondido, es más barato y es más fácil. Ahora, ¿qué pasó en el hueco? Les cayeron piedras, ¿sí? Les cayeron el granizo. Entonces, Bet Orón, casa del hueco. Josué 12:3. ¿Qué dice Josué 12:3? Dice así: desde Sior está al oriente de Egipto. Muy bien, estaba leyendo el 13:3. 12:3. Y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente. Aquí dice el título: reyes que fueron derrotados por Moisés. Y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado al oriente, por el camino de Bet-Jesimot. O sea que esta es la casa de Jesimot. Y desde el sur al pie de las laderas del Pisga. Ojo con esto, Bet-Jesimot o Bet-Jeshimot. Miren esta casa. Casa de la desolación. Casa de la desolación. ¿Qué es la desolación? Soledad, abandono, ya no vive nadie en ella, la sacaste. Ya no, ese chiste lo acaba de dar Claudia, muy inteligente. Ya no vive nadie en ella, y a las puertas del camino silencioso está la casa. Se diría que sus puertas se han cerrado para siempre. ¿Y hay gente? Creyentes que viven en la casa de la desolación. Jesimot. Jesimot quiere decir desolación. 12:3, Josué 12:3. Jesimot quiere decir desolación. Y hay creyentes que viven en la casa de la desolación, en la melancolía, en la tristeza, guardando todos los recuerdos de los ancestros, anhelando un pasado que ya simplemente no vuelve. Tristes, desolados, apegados. No, es que este televisor lleva 40 años con nosotros y ha sido... No, que este fue el ombligo que mi bisabuela le quitó al bisabuelo. En eso es desolación, de verdad. En ese ambiente de melancolía, de pasado, de amargura, esa es la casa de la... Black coffee, please. Happy coffee. Desolación. Jesimot. Diccionario. Diccionarios bíblicos. Hay un diccionario que pueden acceder que es una concordancia en hebreo y griego que es de Strong. Strong. Creo que es Charles Strong. Creo que es Charles. No me acuerdo el nombre, pero es un apellido. Strong. Strong. Ahora la muestro, Chana, para que le tome una foto. Tiene que tener una muy buena lupa, porque tiene una letra minúscula. Muy bien. Desolación. Casa de la desolación.
Desolación implica soledad, tristeza, melancolía. Josué 13:17. Esbón, aquí habla el territorio que distribuyó Moisés, casas también conquistadas, sus ciudades. Y dice Esbón. Dice 17. Esbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal y Bet Baal Meón. Bet Baal Meón. ¿Casa de qué, Marta? De Baal Meón. Ojo con eso. Baal, los que han leído la Biblia, ¿qué es Baal? Baal es un dios cananeo y Baal quiere decir señor, señor, ¿sí? Bet Baal Meón es la casa donde mora Baal. Ojo, la casa donde mora Baal. Y cuando hablamos del significado de Baal, que señor, es una casa cuyo señorío no lo tiene el señor. Es una casa donde ¿quién puede ser el señor? El marido. Hay maridos que son como faraones. ¿Sí? ¿Cuál es una señal inequívoca que un marido se comporta como faraón? Cuando no deja que el pueblo adore. Estorba la adoración. Ahí el señorío es de un Baal, no de, es más, creo que Sara le dice a Abraham mi Baal, mi señor. ¿Sí? Ojo que temita que el esposo es el señor de la casa, están en la casa de Bet Baal Meón. Ojo, no es la casa de Dios, porque el señorío de esa casa no lo tiene el Señor, que es Jehová, lo tiene ese Baal, que es falso, porque Baal es un dios falso, pero tampoco la señora Baal, porque hay otras casas donde el señorío lo tiene la señora Baal, como dicen coloquialmente, donde canta la gallina, ¿sí? Ni el señor ni la señora Baal. Y oído que esa casa de Baal Meón es una casa que ¿cómo terminó? Destruida, ¿sí? Porque todas estas casas, ojo con eso, terminaron destruidas. La casa del hueco quedó destruida, la casa de la desolación quedó destruida y la casa donde mora el Señor, donde otro tenía el señorío, ¿cómo terminó? Destruida. Vamos a ver otra casa. Josué 13:20. Dice, Bet Peor. No hay que leer nada más. No hay una casa que llame Peor. ¿A quién le suena Peor? Bueno, no, perfecto. En la Biblia, ¿dónde se acuerdan haber oído de Peor? En la Biblia. Les voy a soplar, libro de Números. No hay peor. Libro de Números. Muy bien, Yamilet, se nota que estudia. No hay peor. Balaam. ¿Se acuerdan? Balaam. ¿Hijo de quién? De Peor. ¿Sí? Ojo con esto. Peor quiere decir abertura. Oído. Abertura. Eso quiere decir peor. Pero ¿qué pasó desde Baal Peor? Desde la casa de la abertura. ¿Qué hizo Balaam? Maldijo. O sea que esta casa de Baal Peor es una casa donde se abre la bocota para maldecir. Es una casa donde se habla mal, donde todo está mal. Es que maldecir es hablar todo lo malo. Esta casa. Por ejemplo, maldecir una casa es que usted toda hora mantenga diciendo, esta casa mantiene desordenada. ¿Eso es maldecir su casa? Uy, esta casa tan oscura, esta casa tan fría, esta casa tan pequeña, esta casa tan grande. Oye, es que es una cosa muy grande. Porque si es pequeña, es muy pequeña. Y si es muy grande, ¿quién arregla esta casa? Eso es Baal Peor.
La casa de la maldición, donde Balaam y Balac hicieron maldecir al pueblo de Israel. Donde habría, uy, Simón esta semana, ¿a ustedes les parece, cuando ustedes ven a Simón así, cómo les parece? Como callado. En estos días Simón me salió con una que yo dije, y esto es de lo más sabio que yo he escuchado. Estábamos hablando, y dijo, Simón no habla casi. Simón es muy callado. Y es, no. Simón hace mucho tiempo ha sido muy callado. Y en estos días estábamos hablando de situaciones que pasan. Dice, no hay necesidad de hablar. Si no tengo nada que decir, ¿para qué voy a hablar? Impresionante. Yo dije, mi sabio hijo, porque en las muchas palabras que hay, necedad. El que mucho habla, mucho hierro. ¿Sí? Y esta casa es una casa donde, recuerde, ¿quién va a ver peor? Casa de la aventura, donde se abre mucho la boca, pero para hablar. ¿Te acuerdas una frase que hace años yo les decía? Si no tiene nada bueno que decir, mejor quédese callado. Luis Oriel. Me trae a memoria algo que mi madre me decía. Nosotros somos 7 hijos. Mi mamá ya murió. Luis Oriel, por amor a los de Zoom, que están en Puente, vengan bien acá para que nos escuchen. Están en Puente Palo, ¿no? Los que están en Puente Palo. Bueno, recordaba en estos días de algo que nosotros somos 7 hijos. Y yo cuando llamaba a mamá, le decía, mamita, ya te llamó fulano, ya te llamó fulano, ya te llamó fulano. Y entonces ella me decía, no me ha llamado. 2 o 3 no lo ha llamado. Y entonces yo le preguntaba, mamita, ¿qué será? Ella me contestaba, hijitos, estarán bien cuando lo llaman. Ese era algo que en mi vida pues, me ha marcado mucho. A veces cuando alguien lo llama es porque están bien. Entonces es como un poquito lo que dijo su hijo. Pues, ¿para qué hablo si no hay de qué hablar? O no voy a quejarme. Y ahondando en lo de, déjalos, y ahondando en lo de Simón decía es que, ¿para qué me invento? O sea, ¿para qué hablo si no hay necesidad de hablar? ¿Para qué hablo sin sentido? ¿Para qué hablo por hablar? Hablar por hablar. ¿Sí? Es como perdóname, yo no les cuento chistes, pero les voy a contar un chiste. Me permiten contarle un chiste. Un señor estaba en la carretera echando dedo y lo paró un camionero y le dijo, no súbase. Pero el camionero se veía muy serio, muy serio. Y entonces el señor que estaba ahí decía, ¿de qué le hablo? ¿De qué le hablo? No, si le hablo de política, de derecha, de izquierda y me baja. ¿De qué le hablo? ¿De qué le hablo? No, si le hablo de fútbol, de pronto él es del América y yo soy del Cali y me baja, ¿no? ¿De qué le hablo? No, si le hablo de religión, de pronto él es ateo y es católico y me baja. ¿Y quién dice de qué le hablo? ¿De qué le hablo? Cuando por allá le dice, se le salían a decir, pues le dice, pues sí, y le dice el chofer, pues no, y se baja. ¿Verdad? No hay necesidad. La necesidad, mire, Dios Simón es tan particular que él, cuando sube en un taxi o en un video, eso, los que más bien le caen son los que no dicen nada. Claro, cuando él llega acá y dice, uy, me tocó un conductor que no paro de hablar, porque Simón tampoco es, él dice, si no hay nada que hablar, ¿para qué hablar? Ojo, ver peor. Ahora, si está hablando, tiene la bocota abierta, el peor que es abertura, que sea para bendecir, para hablar bien. Si no, callar. Otra ciudad, voy a 1, 2, 3, 4. 13:27. Estamos en un suelo. 13:27. Dice,
Y en el valle, aquí hay dos, Bet Aram y Bet Nimra. Sucot, que es tienda, otra ciudad, y Safón. Bueno, vamos a ver Bet Aram. Bet Aram quiere decir, Aram era altura, pero pónganle mucho cuidado, muy tenaz. Porque esa raíz Aram también la utilizan para hablar de algo ensalzado. O sea, orgullo, altivo. O sea que la casa Bet Aram es una casa del orgullo. Mira, hay gente que tiene un orgullo muy delicado y a veces por apellidos. Es que así somos los fulanos. Es que los fulanos nos distinguimos, pero con cierta altivez y orgullo. ¿Sí? Y les cuento, como dice Pablo, a la luz del Señor. Delante del Señor, ni judío, ni griego, ni escita, dice, ni hombre ni mujer. La casa del orgullo. A veces vivimos en la casa del orgullo. Y ojo, en ese orgullo en el que vivimos, no cabe el Señor. ¿Sí? Porque somos orgullosos por el apellido, porque todos tenemos plata, porque todos somos profesionales. Hay familias que se jactan de eso. Todos en la familia tienen carro. Y cuando viene un encuentro familiar, este es el 2020, 2022, y todo es vanidad, es orgullo. Es una altivez, una soberbia en la casa. A veces porque creemos tener algunas cualidades diferentes a otras casas, nos enaltecemos. Es que, ojo, esta palabra Aram es ensalzar, ¿sí? La casa de la exaltación, la casa del orgullo. ¿De qué nos deberíamos jactar según la Biblia? Conocer y entender al Señor, no más. Conocer y entender al Señor. Pero también ahí está Bet Nimra. Y este es muy tenaz porque de esa palabra Nimra viene la palabra leopardo. ¿Cómo es un leopardo? No, físicamente. Manchado, no con esto. Bet Nimra sería entonces la casa de la mancha. La casa de la mancha. O sea, una casa donde hay contaminación y esa contaminación se permite. ¿Sí? Algo que mancha esa casa y no se limpia. La usura, algunas, por ejemplo, puede ser que esa casa toda se organizó por dineros que vienen del narcotráfico. Es una mancha de muerte, ¿verdad? Todo lo que venga del narcotráfico es una mancha de muerte, es el siglo. ¿Sí? Hay casas que se edifican y se construyen en eso, edificadas con mancha. Y se permite y se convive con eso. Y también van a la iglesia, pero como esto es también conveniente, entonces, ¿qué hacemos? Esa es la mancha que está en esta casa. Y otras manchas. Muy bien. Josué 15:6. Josué 15:6 dice así. Y sube, aquí habla del territorio, estamos hablando de ciudades que fueron conquistadas, ¿verdad? Que son, según el Salmo, las moradas de ¿qué? De la maldad. ¿Se acuerdan? Las casas de la maldad. Josué 15:6 dice así. Y sube este límite por Bet-Ogla y pasa al norte de Bet-Arabá y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Aquí tenemos Orón. Orón es la misma casa del hueco. Entonces no la voy a volver a mencionar, ¿sí? Porque Ogla no táchenla porque no la puse. No me acuerdo qué quiere decir, pero no la puse. Quería que vieran Bet Arabá, que me pareció más impresionante. ¿Cuál es el desierto del Arabá? ¿Algunos saben dónde está el desierto del Arabá? Ajá. Y ese desierto está en la más, oída la palabra que voy a usar, profunda depresión de la tierra. Está incluso a más de 400 metros
bajo el nivel del mar. ¿Saben? Arabá. Claro, el mar muerto. Es que el mar muerto está en el desierto del Arabá. Acuérdense que todo es una depresión. Mira, aquí está el mar Mediterráneo, aquí están las montañas de Judea, aquí está el desierto de Arabá y aquí las montañas de Moab. Entonces, en el desierto de Arabá, digamos, la llanura de Arabá y del Jordán es una depresión, eso tiene una vaina geológica muy fuerte, es toda una depresión que viene desde la Galilea, que está a menos 200 metros bajo el nivel del mar, y viene por todo el Jordán hasta el mar Muerto, que está a 400 y sigue ya hasta que empata con el mar Mediterráneo. ¿Sí? Ahora, ¿qué haremos ahorita? Porque lo haremos todo hasta abajo, hasta aislar. Ahora, póngale cuidado. Arabá, que les dije que es, ¿saben cómo se traduce? Como desierto y como depresión. O sea que Bet Arabá es la casa de la depresión, ¿no? De la depresión. Bueno, digamos el desierto, pero hay otra que también se usa como desierto, de la depresión. Hay casas donde eligen vivir los creyentes que están deprimidos. Una cosa es la desolación es como como la soledad, no, la depresión puede estar acompañada. Es que la depresión no depende de la condición, ¿no? Yo tenía una amiguita en el colegio que decía, hoy amanecí y decía una palabrota, pero era muy seguida. ¿Y por qué no? No sé, ¿no? Y el día azul, soleado, hermoso, no sé, como triste, como escuchar algo, como... Pero ¿por qué razón? ¿Qué te lleva? No, amanecí como a veces un sueño, a veces un pensamiento del futuro, no, simplemente estoy, ¿cómo era que decía también? Down. Estoy bajo. Pero hay cosas reales por las cuales usted puede estar down. ¿Cómo qué? Cansancio. ¿Sí? Pero la depresión ya es algo muy complejo. Pues ahora, no toda la depresión, pero de hecho sabemos bien eso, no toda la depresión es por la parte emocional o mental, también hay situaciones físicas que pueden generar eso, hasta medicamentos que pueden generar. Ojo, entiendo momentos depresivos, pero cuando yo digo es que aquí estamos hablando de la casa de la depresión, donde todo es depresión. Entonces, la depresión, ¿qué acompaña la depresión? El llanto, la pereza. Mire, en la depresión hay pereza, abandono, hay desorden, hay caos, y se vuelve una constante. La casa de la depresión. Vamos a ver otra. Josué 15:10. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte Seir y pasa al lado del monte Gedarim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet Shemesh y pasa a Timna. Shemesh es sol, ¿sí? O sea que esta es la casa del sol. La casa del sol, 15:10, ¿sí? 15:10. La casa del sol, hay algo con lo que el Señor, cuando escoge a su Abraham y lo está orientando a una fe, digámoslo, monoteísta, había algo, una creencia por una admiración, y era el culto al sol, ¿sí? Pero sobre todo al sol, por ser el astro mayor. Ustedes saben que por eso yo se los expliqué por qué el culto era de espaldas al sol, porque la entrada al templo era desde el oriente, ¿sí? Como para darle la espalda al sol, ¿sí? La entrada al templo era por el oriente. ¿Por qué? Porque para la adoración a Dios había que darle la espalda al sol. Y era un culto que venía no solo de los egipcios, sino de todas aquellas culturas antiguas. Porque ¿qué generaba el sol de manera instintiva a los seres humanos? Admiración. ¿Sí? Admiración. Y en esa admiración había idolatría. ¿Qué será la casa Shemesh, la casa del sol? Pero no es culto al sol, sino a los soles que hemos creado en este mundo. Hay casas que adoran
a cierto político. Porque es que él fue el que nos dio el trabajo a todos. Ese es su Dios. Hay casas que le dan culto a su Dios. Y el Dios es un político. El Dios es un jefe. ¿Sí? El Dios es un no sé qué. Y es una adoración. Oh. Una cosa es la gratitud y reconocimiento a las buenas obras que se han hecho con nosotros, pero otra cosa es el culto y la admiración. Y hay casas que incluso su decoración giran en torno a un sol, ¿sí? A un Dios que admiran. Entonces, no, es que así vestía, es que así decía, es que así, y se vuelve un culto que distorsiona la fe del Señor. ¿Sí? Muy bien. Sí, ahí viene la invitación, invitarlos, pero todos se despiertan una gran admiración, ¿sí? Una gran admiración. Entonces, como lo admiro tanto en mi casa, entonces quiero hablar como él, decir las palabras de él, decorar como él decoraría. Y hay gente que se vuelve enferma y patológica en una admiración a un sol, ¿sí? A una creencia, a un ídolo. ¿Sí? Muy bien. Shemes, sol. Shemes es sol y es la adoración a ese astro. Ah, bueno, ahí viene astro. Y eso eso ocurre ahí a cantantes, a futbolistas. Eso sí ocurre. No acá, pero sí ocurre. Josué 15:27. El equipo de fútbol, ¿sí? Hay personas que decoran su casa todo por el equipo de fútbol. Entonces, si el equipo de fútbol es blanco todo. Si es verde todo. Si es rojo todo. Y tienen cuadros, y tienen camisetas, y balones. Eso es un culto, ¿sí? Que nace en una admiración, ¿sí? De todos los colores. Ustedes saben, por ejemplo, por qué el color de la camiseta de Venezuela es, creo que así como la camiseta que tiene José. Vino tinto. ¿Por qué vino tinto? Le dicen la vino tinto. O sea, ¿cómo es la bandera de Venezuela? La colombiana. Amarillo, azul y rojo. ¿Y por qué tienen camiseta vino tinto? Muy bien, Freddy. Porque si usted mezcla amarillo, azul y rojo, le sale vino tinto. Los venezolanos son bien inteligentes. No hicieron la típica amarilla, azul y rojo, sino que los combinaron y salió la vino tinto. Muy bien. Josué 15:27. Dice así. 27. Azar, Gadá, Esmón y Bet-Pelet. Bet-Pelet, o sea, la casa de Pelet. Pelet es fugitivo. O sea que esta es la casa del fugitivo. Es la casa en donde se refugia. O sea que hace referencia a aquel que se refugia en. Una casa puede ser un refugio, ¿en qué sentido? Bueno, en un tipo de actividades que les generan, sí, pero esta es mala, este es un refugio malo, porque ¿cuál debería ser mi refugio? La casa de Dios, ¿sí? El Señor, no otro refugio. Aquí está huyendo. Cuando alguien se quiere refugiar en algo diferente al Señor, ¿en qué se refugia? Por ejemplo, en adicciones, en alcohol, en drogas, ¿en qué más se refugia? En el sexo, muy bien. ¿Qué más se puede refugiar? En el trabajo, en el dinero, ¿sí? Entonces, a eso se refiere Bet-Pelet, no al Señor, porque sería, si fuera el Señor sería Bet-Ten, ¿sí? La casa del Señor, Bet-Ten. Ahorita vamos a ver otra casa del Señor. Muy bien, ya voy a acabar, me faltan 3. Bet-Dagón, Josué 15:41, ustedes lo leen, Dagón, ¿alguien se acuerda quién era Dagón? Muy bien, hay una canción que dice, decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las 2 manos, lo redujo a vanidad, avergonzó a ¿Nunca han escuchado la canción? La canción se llama No hay Dios como mi Dios, tan hermoso. Esta canción es
Dice, ¿cómo no he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, quien me rescató? Bueno, ahí se la recomiendo para que la busquen. Dice, yo no era nada cuando él me tomó y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. Y ahí viene luego la historia de Dagón, dios de los filisteos. Dagón viene de Dag, que es pez. O sea que Dagón era el dios de los peces. Peces. ¿Sí? Cuando la Biblia se refiere a las aguas y a los mares, ¿a qué se refiere? Gentes. Por eso dice pescador de hombres, porque hablaba de las gentes. Esta casa de Bet-Dagón, que era una deidad filistea, es una casa, no sé si ustedes han conocido casas así, que son abiertas a las gentes, a todo el mundo entra en casa. Josué 15:41. Es una casa que ya no tiene identidad. Es una casa donde todo el mundo entra, donde ya ni se sabe quién es. Y eso, ojo con eso. Personalmente, yo no puedo meter a cualquiera. Porque el que entra a mi casa es, ¿qué? ¿Quién entra a mi casa? Mi familia. Y hay casas que le dan culpa a algo que todo el mundo entra y todo el mundo va metiendo a los cuartos y todo el mundo apuesta en la cama del matrimonio y todo el mundo, bueno, a diferencia de la casa de oración, pues que todos entran a la cocina, sí, aquí, pero digamos en la casa todos llegan con propiedad y hay casas así, hay casas de familia que son abiertas a todo el que llega y es una casa que no tiene identidad propia y que llega cualquiera, dice lo que quiera, hace lo que quiera, se acuesta donde quiera, usa lo que quiera y hay gente que tiene ese estilo. Pero pregunto, ¿qué puede pasar en esas casas de Dagón? Por favor. Todas las amenazas que usted quiere, las casas de Dagón terminan con adulterios, violaciones, abusos, porque llega cualquiera. Un amigo es amigo. Y uno tiene que tener como la casa de oración, como el templo. Algunos llegan al atrio, algunos llegan al lugar santo, y muy pocos. Es más, a mi cama, ¿quién entra a mi cama? Mi esposa, mis hijos, mi mamá si quiere, y hasta mi suegro. ¿Sí? En mi cama, ahí entra cualquiera, en mi habitación. Pero la casa de Dagón le da apertura a todas las gentes. ¿Sí? Y eso definitivamente es una casa que la lleva a la perdición. Pero amor, es importante decir que como somos vidas, el internet se ha dado para que las... Vamos, ven, por favor, porque los de Zoom quieren escuchar. Y yo también. Y verte. No. Bueno, es que como son vidas, nuestra vida es una casa. La idea es que seamos casas de Dios. Pero las redes sociales han hecho que haya mucha apertura. Entonces nos abrimos y dejamos que nuestros hijos se abran y que comemos foto para dónde estamos. Entonces, me da la impresión que las personas han perdido ese espacio y las familias también, pero sobre todo uno, ¿no? Las mismas caritas, los emoticones donde te dicen el estado, cómo está, ¿cierto? Pero se da a conocer. ¿Y qué pasa cuando uno le abre el corazón a quien no le tenga, porque el corazón es una puerta? Entonces, ese mismo, justo eso estaba pensando, que nuestros hijos y nosotros, o sea, dejamos que nos saquen los ojos, la visión, porque cuando le dimos la puerta, que no le tenemos que abrir, o sea, le contamos cosas, damos a conocer cosas, que no tenemos por qué dar a conocer a cualquiera, nos sacan los ojos. ¿En caso de quién? De Sansón. Muchas gracias. O sea que Bet-Dagón también, ¿dónde vive? En las redes sociales. Muy bien. Josué 18:12. Ya casi acabamos, tranquilito. Josué, hay un celular para que no estresen. Josué 18:2 dice, pero había
¿Yo qué? 12, gracias. Dice, fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán y sube hacia el lado de Jericó al norte. Sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Bet-Aven. Bet-Aven. Este no es muy común. No hay casas así. Aven, vanidad. La casa de la vanidad. Y ojo con qué es vanidad. Vanidad es quererse ver bien. ¿Sí o no? No. No. Es que, ¿qué es algo vano? Que no tiene valor. Hueco, vacío y superficial. Eso es algo vano. ¿Sí? O sea, estar frente a un espejo las damas, organizarse, verse bien, eso no ni siquiera se puede llamar vanidad. Vanidad es cuando eso es algo obsesivo. Cuando mi vida tiene sentido por lo superficial, y lo superficial definitivamente es vano y es hueco. La vanidad también está en el ocio, ¿sí? La vanidad está en el ocio. Sí, o sea, la vanidad no es solo verse bien. Verse bien no es vanidad. Listo, ténganlo ahí. Eso no es vanidad. Cuando hablamos de vanidad es la excesiva inclinación a la superficialidad. Por ejemplo, ese dicho que yo le aconsejo a las mujeres que nunca lo vuelvan a decir porque es atarse con los dichos de su boca, que dicen primero muerta que mal arreglada. Sí, algo así. Antes muerta que sencilla. Mire, eso es una maldición tan pendeja. Sí, sí. Tan tonta. Primero muerta que sencilla, que es eso. Y yo he conocido muchas, bueno, no muchas mujeres, pero algunos casos de mujeres que con eso mantenían así. ¿Sabes cómo terminaron? Enfermas. Sí, Tan enfermas que lo que menos les importaba era cómo se veía. No, hay que salir bien, hay que bañarse, lavarse los dientes, peinarse, claro que sí, ropa limpia. Pero pues de ahí que, ay no, si no tengo el canutillo en lentejuelas, y hoy en día el hombre es muy vanidoso, ¿sí? Entonces el hombre, no, si no me echo acá, que para acá, que para acá, que para acá, que para acá. No. Mire, a mí algo que me enamoró a mi esposa últimamente, que yo se lo dije hace como 2 años, lo puedo hablar con toda sinceridad, fue cuando se bajó de los tacones. Cuando se bajó de los tacones empecé a verla con tenis, con zapatos. Y yo le decía, me encanta tu forma de vestir. Primero porque estás más libre, estás más tranquila y no tienes que marearte por allá en la altura. Y para ella misma verla más cómoda, más tranquila, más libre, más segura, me irradia más belleza, me parece espectacular. Es que además mi esposa que es bajita ya nunca se acostaba con tacones, entonces no es entre menos más. Y yo le digo, y en estos días hablábamos, y me decía, yo ya no me imagino poniendo unos tacones. Era una esclavitud también. Y a veces cierta ropa, entonces ya cuando la veo así, sueltita, lo más de bonita y fresca, me encanta. Es como lindo. ¿Sí? Ojo con Bet-Aven. Véanse bien, veámonos bien. Ojo que la vanidad, a lo superficial, hueco, vacío. Mire, la vanidad se ve en las casas también. Hay casas que se llenan de vanidad. Sí, porque todo, y no puede ser cualquier cuadro, no puede ser cualquier decoración, que vamos, que esto es de Baccarat, que esto es de Murano, que esto es de no sé qué. ¿De qué le decía? Esta noche vendrán por tu alma y donde quedará todo eso. Hay que aligerar, y esta es una época de aligerarse un poco. Imagínense un incendio, un terremoto, coja todas las vanidades que tienen en la casa. Las familias de Ucrania, de Siria, de África. Los judíos, miren, los judíos. Lo que le pasó a los judíos fue muy triste. Los judíos tenían obras de arte que valían millones. Tenían joyas. Todas sus cosas terminaron allá apacharradas, hundidas.
Fíjense, La Dama de Oro, película recomendada para Para esta el fin de semana. La semana. Dama de Oro con Muy Ryan bueno. Reynolds, creo que se llama él. Muy La bueno. Dama de Oro es una película de una señora judía, espectacular. Debe estar en No Netflix. sabemos. Ustedes siguen mis recomendados, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, buena. Yo no veo películas. Yo sí veo películas boas, pero Y la de ayer también, bueno. generalmente son La Dama de Oro. No, esta es de oro, de oro. Muy bien. A propósito, yo no les recomiendo solo películas espirituales, ¿no? Películas de cultura, de historia. Ah. Y nadie mira al Señor. Termino con Josué 19:21. Dice, Remed en Ganim, en Hadá y Bet-Pasés. Tenaz, Pasés, dispersión. La casa de la dispersión. Josué 19:21. La casa de la dispersión. Todo se dispersa. La Biblia dice, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Y hay casas donde todo se desparrama. Todo se dispersa y se desparrama. Todo. No hay manera de conservar, de guardar. Todo se dispersa. Se dispersa la misma familia. Explotan atómicamente. Y todo el mundo queda disperso. ¿Sí? Se la repito ahora en resumen. La casa del hueco del hoyo, la casa de la desolación, la casa del señorío, la casa de la maldición, la casa del orgullo, la casa de la mancha, la casa de la depresión, la casa de la admiración oculto a, la casa del fugitivo o refugio, la casa del Dagón, gentes, popularidad, aquí tenía la palabra popularidad, la casa de la vanidad y la casa de la dispersión. Ahora, ¿qué casas nos plantea el Señor? Rápidamente, porque estas sí, en estas me detuve porque no las conocían, estas sí las conocen. Primera casa que nos plantea Génesis 28. Y ya se la mencioné ahora, pero para que tengan la referencia bíblica, Génesis 28, del versículo 10 al 22, dijo Jacob. 28 del 10 al 22. Ajá, dice versículo 18. Va a leer desde el 18. Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal, derramó sobre el aceite y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardaré este viaje, Betel, casa de Dios. Ojo, Betel es casa de Dios. De hecho, aquí dice, por si acaso, Puerta del cielo, ¿no? casa de Dios, puerta del cielo. Dice versículo 17, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Betel. ¿Dónde nació el Señor Jesús? Betlehem, casa del pan. ¿Qué es el pan? A la luz de la Biblia, Jesús es el pan de vida, o sea que Él es la provisión. Ojo, la casa de Dios es la casa de la provisión, pero no es la provisión del pan físico, sino, lean Juan 6. ¿Se acuerdan que fue una pelea? Porque Él dijo, yo soy el pan de vida. No es el pan de harina. El pan de harina es malo, es rico, es vicioso, pero es dañino. Pero el pan de vida, que es Jesucristo, es provisión. En la casa de Dios está la provisión, pero también Juan 5 nos habla de otra casa, Betesda. Betesda. ¿Algunos saben qué es Betesda? La casa de la misericordia. Espectacular, ¿no?
Juan 5, gracias Lucho, yo tenía todo el capítulo, pero les voy a dar los versículos. Bethesda, de hecho hay una iglesia grande en Colombia que se llama Bethesda, y Bethesda es casa de misericordia. ¿Juan 5 qué? Ya te digo, Juan 5, del 1 al 18. Ahí está la historia de Bethesda, casa de misericordia. Pero una que es una vea, Isaías 56, póngale que va a Isaías 56. Isaías 56 es mi primer promesa que recibe el Señor para ir a Tierra Santa. Isaías 56. Dice así. Versículo 7. Los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Vale, claro. Dice, Ubeiti, que es mi casa, Ubeiti de Bet, Ubeiti, mi casa, será llamada casa de oración, que es Tefilá. Tefilá, ¿se acuerdan los tefilín, que son lo que ellos se ponen para orar? Y las cuerditas, eso se llaman tefilín, viene de orar o rogar. O sea, ¿qué le está diciendo? Mi casa, esto es impresionante, mi casa, ¿sí? Que es Beití, mi casa, será llamada casa de oración. La casa de Dios, ya la vimos en Betel. La casa de Dios es una casa de oración. Es una casa de misericordia y es una casa de producción. Ahora sí vamos a entender lo que dijo David. Prefiero ser portero en la casa de Dios que morar en la morada de Maná. Les di solo 12 ejemplos de lo que son moradas de Maná. 12. No me da el tiempo para empezar a buscar cada uno, pero por lo menos dimos 12 para que tengan una idea de lo que son las moradas de maldad. Y vemos lo que es la casa del Señor. Y David dice con una humildad, prefiero ser portero en la casa de mi Dios, o sea, en la casa de oración, o sea, en la casa de la misericordia, o sea, en la casa de la provisión. Prefiero ser portero allí que morar en las casas de maldad. Y ya les voy a dar otro para terminar. Para confirmar, ¿dónde está doña Amelia? Ayer doña Amelia hace días estaba que me contaba un sueño y ayer me lo contó y por supuesto no es, por favor les pido, yo no interpreto sueños, ¿sí? Porque yo he recibido por semana. Es que yo creo que yo le hago publicidad. ¿Sí? También me está haciendo publicidad. Como yo le cuento los sueños, ella me dice, hay cola. Y Hay sí, cola vamos a hacer cola. Ella me contaba su cuento, su sueño. Y yo le dije a ella, porque su sueño tenía que ver con David, un niño que quería edificar una casa. Y estaba ella en Agua Blanca y como algo parecido a Agua Blanca, y luego veía una subidita como un monte y varios jóvenes queriendo edificar una casa. Y se le acercaba como un joven, pero ella sabía que era David, ¿sí? Y era un muchacho como de 12 años, y le decía que quería también, quería edificar una casa. Y yo le decía a ella, no es interpretación, ¿vale? Si ustedes lo miran bien, cuando uno lee la Biblia y conoce un simbolismo, pues le da para darse cuenta que el sueño es simplemente el reflejo de su crecimiento espiritual a partir de, ¿sí?, salir de un lugar donde le implicaba luego ¿qué? Porque todo lo que sea subiendo implica para usted un esfuerzo, pero valía la pena porque era para la edificación de su vida. Me llama mucho la atención hoy el versículo y lo que implica salir entonces, y si fuera para doña Mérida, pero creo que es también para todos, un llamado a salir de las moradas de maldad y de pagar un precio, porque no es fácil, ¿cierto, Cris? Venir hasta acá. Y una de las cosas que más nos han dicho es, ¿por qué tan lejos?
y esa subida. Y yo pienso, es que el camino que lleva a la perdición, ¿cómo es? Hueco. Es amplio. Y aquí es angosto. Bien, a mí me encantó. A mí lo que más me encantó de este lugar era el recorrido. Y lo que más me gusta del monte, y lo que más, es que solo aquí, estando aquí, ya está en un monte. Pero así también debería ser nuestra vida cada día. Porque no es fácil levantarnos cada mañana a buscar a Dios y procurar salir de esas moradas en donde estamos para poder morar, así sea, como portero en la casa de Dios, doña Mérida, vean. Chana. Por favor, Chana, deja que la escuchen nuestros compañeros. Bueno, quiero hablar por mi mamá. Cuando, ¿hace cuántos años que empezamos aquí? 2017. Ah, no, eso fue en el 2016, cuando nos separamos, que estábamos todos orando para, a ver, ¿a dónde me congrego? ¿Qué hago? Claudia decía, oren, pídale al Señor que nos revele qué es lo que vamos a hacer, a dónde vamos, porque el único que tiene el derecho es el Señor. Entonces, esta fue la promesa, porque nosotros, cada uno oramos, pero siempre contamos con lo que diga mi mamá. Y estábamos esperando eso, cuando ella me dice, mira, aquí el Señor me dijo a dónde tengo que ir. Y la casa de oración es la casa donde, con Felipe. Entonces me dice, por esto yo quiero ir allá. Donde dice 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces yo lo anoté porque me pareció muy singular y eso fue Dios realmente. Y ahí fue que nosotros vimos que nuestro lugar de culto iba a ser una casa. Vale, cuidado. Entonces, aquí es donde David nos da una decisión. Fue decisión de David. Prefiero, de manera como un poco exagerada, prefiero ser portero en la casa de mi Dios que morar en cualquiera de estas casas de maldad. Porque la función del portero incluso es que pareciera que ni siquiera está adentro, sino solo ahí, pero el solo hecho de estar ahí, lo prefiero que morar en cualquier una de estas casas con toda la comunidad. Pero hubo otro personaje, en coherencia y consecuencia a lo que hemos estudiado hoy, ¿de quién necesitaríamos escuchar sobre la casa? No, en lo que hemos leído hoy. ¿Qué libro leímos hoy? Josué 24. Vale, quedó como remata Josué. La Biblia, a mí la Biblia me impresiona. O sea, mire, a veces yo sé que nos da, dígame quién había leído en detalle los nombres de las ciudades que conquistaron. Porque a veces creemos que eso está ahí por rellenar. Nada en la Biblia está por rellenar. Nada en la Biblia está, hasta lo que no tiene sentido, tiene sentido. Mire que juegan con las palabras de una manera increíble. Yo solo puedo ver ahí revelación. Yo solo puedo ver ahí la mano del Señor. Muchos de esos nombres no los han podido encontrar históricamente, ¿no? No todos los han encontrado históricamente. Pero el solo hecho de que estén ahí tienen un significado. Ojo con eso. No todo necesariamente existió históricamente, pero sí tiene un significado y un sentido teológico. Y por algo está ahí. Ahora, ¿qué dice Josué 24, 14 y 15? Vamos a leerlo todos. Y si quieren, declarémoslo. ¿Sí? Vamos a leerlo todos. Jueces 14, Josué, Yehoshua, 24, 14 al 15. Espera que lo encuentren y ya lo leemos. ¿Ya lo tienen todo? No. Josué 24, perdón, 14 al 15. Muy bien. 1, 2, 3. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad,
y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí vuelve a aparecer un Betty, que es nuestra casa. Es impresionante. Ojo que no está diciendo, no usó la palabra mispar, que es familia, usó la palabra Bet, que es casa. Está diciendo, ¿y a quién citó? Los amorreos, las ciudades que acabamos de mencionar, las casas que acabamos de mencionar. Y así como David dijo, prefiero estar a las puertas, ser el portero de la casa de mi Dios. Literalmente prefiero ser el portero de la casa de mi Dios que morar en las que habitar en la morada de maldad. Que dijo Josué, ustedes escojan si van a morar en estas casas de los amorreos, pero yo en mi casa serviré más. Y el 16, Miguel, que esa es la declaración nuestra. Vamos a leer entonces el 16 ya iba a decir con Moisés, no, con Miguel. 1, 2, 3. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca te acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Espectacular. Ahora, y yo quiero que también aterricemos y seamos sinceros. Yo sé, y lo tengo claro, que la casa de Dios es fundamentalmente mi vida. ¿Sí o no? Bueno. Pero también lo tengo claro que para nosotros establecimos esta casa como casa de oración. Eco iglesia viene de oikos, ¿se acuerdan? Y oikos es casa. Esta es una casa de oración. ¿Por qué es una casa de oración? Porque aquí se determinó que a qué se viene. Y les digo algo, hasta para nosotros vivir acá es una responsabilidad y un compromiso. Hasta de educar a nuestros perros a que sean perros, diga a decir cristianos, pero sí cristianos. Sí, ¿Es en serio? Mire, la perrita acompaña, el que viene a orar acá, él tiene compañía siempre, lo va a cuidar siempre un pitbull cuando venga a orar. Y siempre sube a cuidar, siempre. A veces coge cositas. Pero mire, ¿qué les quiero decir? Esta es la casa de oración, vengan. No necesariamente tienen que venir a hablar con nosotros. Nosotros trabajamos, nosotros estamos ocupados. Pero el hecho que estemos ocupados no podrá venir a orar a nosotros. Si quiere venir, hay 2 hamacas porque ya cayó una, y sentarse en esa hamaca a orar es bueno. Ya cayó una, pero vamos a fortalecerla. Mi esposa se casó en la hamaca. Gracias a Dios, dice ella, fue ella, no, pero hay más. A ver, aquí tenemos más hamacas. Lo que les quiero decir es que es un lugar donde usted puede ir, o sea, si usted piensa, ay, no, hoy que están ocupados, puede que estemos ocupados, pero venga, es que no le estoy diciendo que venga a ocuparnos, ¿sí? Porque hay un espacio muy adecuado para poder orar. Hay un espacio muy adecuado para que salga el mundanal ruido y pague el precio de subir al monte de oración. Tampoco es una cosa del otro mundo. ¿Cuánto demoran en venir acá al Unicentro? 30 minutos del Unicentro. 7, 8 minutos. Pongámosle 15 minutos. ¿Sí? Lo que les quiero decir es que su casa debe ser casa de Dios, casa de misericordia, que es Bethesda, casa de la provisión o del pan, que es Betgelem, Betel, casa de Dios, casa de oración, que es Bet-Tefilá, pero también nosotros tenemos esta casa de oración. Disfrútenla. No necesariamente, vuelvo y le digo, tengan la libertad. Ay, qué pena molestar. No, pues no moleste, venga a orar. Sí, o sea, venga con toda libertad.
Sí, y los que han venido, cuando estoy ocupado, pues yo les hago así de lejitos, ni modo. Y cuando me puedo sentar, me siento. A mí no me da pena, ¿por qué me da pena? Tranquilo, que por aquí generalmente estamos levantados desde muy temprano, generalmente estamos presentables desde muy temprano. Igual para entrar hay que llamar. ¿Sí? Entonces, si algo, pues, tengo 2 minuticos para abrirles, pero puede venir en eso. Si es un lugar que los saca de ese entorno en el que estamos en la cotidianidad, que nos envuelve. Venga más al, prefieran ser más porteros de la casa de Dios que ir a la nueva de mandar. Y además, si está aquí, no les cuesta nada. Puede traerse hasta su almuerzo. Si usted le da pena, no, qué pena, de pronto me dan almuerzo, les llego a las 12:30. A las 12:30 ya me dan almuerzo, pero no a las 12. Pues traiga para todos. Yo lo que quiero decir es que, además de que su casa, pero usted tiene que luchar, algunos de ustedes, de que su casa no puede ser casa de oración. Porque usted tampoco puede llegar a echar a sus hijos, o sus hermanos, o sus padres. ¿Sí o no? Porque usted tendrá hermanos que estarán en alguna de estas Betel o Bet. ¿Qué puede hacer? Pero si su casa no puede ser casa de oración, haga de su cuarto por lo menos casa de oración. ¿Sí? Haga de su vida casa de oración y venga a congregarse, venga a la casa de oración. No es lo mismo, no es lo mismo. Una cosa es no poder y otra cosa es no querer. Pero cada que usted pueda, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y no justifique su venida a la casa de oración que no me llevaron, porque ahí sí el Señor lo perdona. ¿Sí? Porque el pirata cuesta 2.500 pesos. Ah, es que querer es poder. José Guevara se ha pegado, yo me acuerdo que ha pegado caminaditas hasta acá. Desde la casa le va a caminar José Guevara hasta acá. Querer es poder. Que no tengo carro, o que si tengo no sube hasta allá. Hermanos, tenemos, vean, 2. Así que ténganlo en cuenta y escojamos, aunque sea la portería de la casa del Señor. Y de verdad reflexionemos si hoy nuestras moradas son alguna de estas moradas. Dispersión, depresión, hablar más de la cuenta, maldición, soledad, vanidad. ¿Sí? Y hay otras que espero en un momento de echarle todo el tiempo a las casas que conquistó Josué y encontraríamos, pero así, que se quedan cortas a lo que el tiempo de televisión no lo permite. Pongámonos en pie y vamos a ver.